Steven Spielberg es uno de los directores más icónicos de la historia, y de entre toda su filmografía hay una película que a mí personalmente me gusta bastante: La lista de Schindler, una adaptación del libro El arca de Schindler, que narra la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán miembro del partido nazi, el cual durante la Segunda Guerra Mundial logró salvar la vida de más de 1200 judíos. Tanto el libro como la película son representaciones bastante fieles a lo ocurrido en la vida real, pero aún así en este video trataré de profundizar un poco más en algunos hechos y personajes. Para empezar, hablaré del personaje principal. Oskar Schindler nació el 28 de abril de 1908 en en ese entonces Imperio Austrohúngaro. Tuvo una vida relativamente común y en 1928 se casó con Emily Pelzel, aunque también tuvo un amante con quien aparentemente tuvo 2 hijos, pues Schindler era alguien a quien realmente le gustaban las mujeres. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para explicar el contexto político que se vivió en el Imperio Austrohúngaro, para entender mejor la siguiente parte de la historia. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro era una de las potencias más grandes de Europa. Su territorio albergaba una gran cantidad de grupos étnicos como alemanes, húngaros, checos, rumanos, entre muchos otros. Pero después de la guerra, este imperio terminó prácticamente disolviéndose y se dividió en varios estados que acogieron a los diversos grupos étnicos. Y así nacieron los estados de Austria-Alemania, el Reino de Hungría, Checoslovaquia, el Estado Libre de Fume y el estado de los eslovenos, croatas y serbios. Ellos no se complicaron en elegir un nombre. De estos estados, los que nos importa son Checoslovaquia y Austria-Alemania, debido a que este último tenía la intención de adherirse a Alemania. Sin embargo, después de perder la Primera Guerra Mundial, Alemania no tenía derecho a reclamar ningún territorio, por lo que el estado de Austria-Alemania pasó a ser parte de Checoslovaquia. Pero el 12 de marzo de 1938 ocurrió el Anschluss, que fue el hecho de que Alemania tomó posesión de Austria de manera extremadamente fácil, pues este último no opuso resistencia alguna. Después de esto, el siguiente objetivo de Alemania eran los Sudetes, una región fronteriza de Checoslovaquia donde habitaban principalmente alemanes, y debido a la posibilidad de que se desatase una guerra por estas tierras, el 30 de septiembre de 1938 se crearon los Acuerdos de Múnich, donde el Reino Unido, Francia e Italia le permitieron a Alemania adueñarse de esta región, todo esto sin siquiera invitar a Checoslovaquia a la reunión. Así, unos alemanes bastante motivados debido a todo el territorio que estaban ocupando, el 15 de marzo de 1939 no tuvieron problemas en ocupar parte de Checoslovaquia, para ser exactos Chequia, mientras que Eslovaquia se convirtió en un títere de Alemania. Entonces, finalmente Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y el 6 de octubre de ese mismo año Polonia se rindió y la Segunda Guerra Mundial comenzó. Todo esto sirve de contexto para saber más de Schindler, pues él es originario de la región de los Sudetes. En 1936, aún siendo un ciudadano de Checoslovaquia, ingresó a la Abwehr, el servicio de inteligencia de la Alemania nazi, como un espía encargado de reunir información para la futura invasión alemana. Pero en 1938 fue descubierto y encarcelado, aunque gracias a los acuerdos de Múnich, fue liberado cuando los Sudetes se anexaron a Alemania. Schindler solicitó su afiliación al partido nazi y en 1939 fue aceptado. En ese mismo año se trasladó con su esposa a la ciudad de Ostrava, donde siguió trabajando como un espía recopilando información para las siguientes invasiones de Alemania, tanto para tomar el resto de Checoslovaquia como incluso para lograr la invasión a Polonia. Así logró hacerse de un puesto y de una posición bastante buena. Luego se mudó a la ciudad de Cracovia en Polonia cuando este país ya estaba ocupado por los alemanes. Allí compró un departamento y comenzó a tener en la mira su próximo objetivo, una fábrica de utensilios esmaltados. Como ya he mencionado, en septiembre de 1939, Alemania invadió a Polonia y ocupó parte de su territorio, en el plan conocido como Caso Blanco, el cual básicamente consistió en utilizar la técnica de guerra alemana llamada Blitzkrieg.
traducido como guerra relámpago, una técnica que consistía en realizar una sucesión de ataques rápidos y contundentes hacia el enemigo y que hacía este no le dé tiempo de reaccionar y preparar una defensa a tiempo. Esta técnica ayudó a la rápida rendición de Polonia, pero no fue lo único que ayudó a la conquista de este país, pues Alemania no fue el único en invadir a Polonia. Exactamente 16 días después de la invasión de Alemania, la Unión Soviética invadió el este polaco. Esto fue debido a que en principio los soviéticos intentaron crear una alianza con el Reino Unido, Francia, Polonia y Rumania, pero al no conseguirlo se decidirían ir al otro bando y aliarse con la Alemania nazi, firmando el acuerdo de no agresión entre ambas naciones. La invasión conjunta, así como la ausencia de los países aliados, el Reino Unido y Francia, facilitó enormemente la caída de Polonia. Aunque en un inicio Alemania solo tenía parte del territorio de Polonia, esto cambió en 1941 cuando los alemanes traicionaron a sus aliados soviéticos atacándolas en una de las operaciones más grandes en la guerra y conquistando el resto de Polonia. Los judíos que vivieron en la Polonia ocupada por Alemania fueron obligados a registrarse a sí mismos y a sus familias para que se les entregara una tarjeta de identificación, y todos fueron trasladados a las ciudades grandes del país, por lo que miles de campesinos llegaban diariamente a Cracovia, donde se les asignó vivir en el gueto. Los guetos eran viviendas en la parte más pobre y descuidada de la ciudad. No tenían instalaciones sanitarias y muchas veces tampoco electricidad. Estaban prácticamente separadas del resto de la ciudad por muros coronados con alambres de púas y vigilados por oficiales nazis. Y aunque los judíos sí podían salir para ir a trabajar y hacer otras actividades, prácticamente habían perdido todas sus propiedades. Fueron obligados a llevar un brazalete que los identificaba como judíos y por si fuera poco, ni siquiera eran considerados humanos por las personas que en ese momento gobernaban su país. How on earth could it possibly be worse? La autoridad alemana que gobernó los territorios polacos fue llamada Gobierno General, la cual entre varias otras cosas suprimió las universidades, los colegios y las escuelas técnicas, mientras que la educación básica se mantuvo solo para educar a los niños a ser trabajadores al servicio de los alemanes. También toda la prensa fue censurada y solo se utilizaba para propaganda nazi. Todas las instituciones científicas, artísticas y literarias polacas fueron prohibidas y la población fue dividida en 7 grupos. Cada grupo definía los derechos de cada persona. En el grupo más bajo estaban obviamente los judíos. Luego seguían los polacos con ancestros alemanes. Los ucranianos estaban más arriba gracias a su colaboración al régimen nazi. Alemanes nacidos en Polonia que no pertenecían a la milicia nazi. Alemanes nacidos en Polonia que sí pertenecían a la milicia nazi, y en lo más alto, alemanes destinados a ocupar tierras polacas o aquellos que realizaban funciones administrativas o militares. Más adelante en la película se menciona el Judenrat. Esto era un consejo judío compuesto por 24 personas encargadas de cumplir con las órdenes del gobierno general en relación al orden de los judíos, como su asignación en los guetos, la comida, el trabajo y recibir quejas. Lo interesante de este consejo fue que tuvo un impacto significativo para lo que se venía después. Para empezar, los judíos seleccionados para el consejo eran aquellos que tenían un puesto sobresaliente, los cuales durante toda la guerra eran encargados de hacer las listas de personas que serían enviados a los campos de concentración. Esto en la mayoría de los casos con la esperanza de retrasar su propia deportación y la de sus familiares a dichos campos, aunque casi siempre sin éxito. Para tratar de mantener el orden en los guetos, el Judenrat contaba con la ayuda de la policía judía, quienes a pesar de ser organizados por el Judenrat, eran en esencia trabajadores a disposición de los nazis. Al igual que los demás judíos, los policías tenían que llevar una marca distintiva. También portaban una gorra, y al igual que los miembros del Judenrat, llegaron a trabajar transportando a los judíos a los campos de concentración con la esperanza de no terminar ahí. Al final de la guerra, algunos de estos ex policías sobrevivientes fueron juzgados por sus acciones, sin embargo, todos fueron absueltos debido a las circunstancias extraordinarias.
En marzo de 1941 fue el último día para que los judíos se trasladaran al gueto de Cracovia, el cual se encontraba al sur del río Vístula, en el distrito de Podgórze. Los judíos eran sacados de sus hogares, sus objetos de valor eran confiscados por los alemanes y sus antiguos hogares eran ocupados por miembros del partido nazi. Alrededor de 20.000 judíos fueron a vivir a un gueto de 30 calles, 320 edificios y 3.167 habitaciones, donde en cada habitación vivían alrededor de 4 familias, y como mencioné anteriormente, en condiciones miserables y separados del resto de la población. Aparte, debían de poseer permisos de alojamiento. A pesar de las terribles condiciones, se organizaban escuelas clandestinas y se celebraban actividades religiosas sin importar las prohibiciones. Al pasar el tiempo, Alemania llevaba a cabo la infame solución final, el plan de aniquilar a los judíos en las cámaras de gases en los campos de concentración, pero esto no fue un plan llevado a cabo de un día para otro. Primero mandaron a dichos campos a aquellas personas que no se dedicaran a algo útil para la guerra, mientras que los que sí eran considerados útiles se les otorgaba la tarjeta azul o Blauschein, que los identificaba como trabajadores exentos de la solución final, al menos temporalmente. Retomando la historia de Schindler, luego de que este dejara de trabajar en la Abwehr y se mudara a Cracovia, compró un departamento, donde su esposa Emily lo visitaba de vez en cuando, y adquirió la famosa fábrica donde terminaría salvando la vida de miles de judíos. La fábrica originalmente se llamaba Rekord, la primera fábrica de esmaltes y productos de hojalata de Malopolska. Fundada por 3 empresarios judíos en 1937, ubicada en el número 4 de la calle de Lipowa, en el distrito Zabloice de Cracovia. Pero tan solo 2 años después, en junio de 1939, la fábrica entró en bancarrota debido a problemas financieros y tan solo 3 meses después se llevaría a cabo la invasión a Polonia. En noviembre de ese año, Schindler adquiere la administración fiduciaria de la empresa, pero gracias al respaldo de inversores judíos, a los cuales solo les ofreció a cambio pagarles con utensilios, pues recordemos que estos no podían poseer propiedades. Schindler se convirtió en el dueño oficial de la fábrica en 1940 y la renombró como Fábrica Alemana de Esmaltados, a la cual se le llegaba a apodar Emalia. La empresa tuvo un auge constante, expandiéndose y llegando a contar con hasta 1.750 trabajadores, los cuales en un principio eran en su mayoría polacos, pero con el tiempo fueron los judíos quienes terminaron siendo una fuerza laboral mayor. Comenzó siendo una fábrica de utensilios esmaltados y en 1943 comenzaron con la producción de armamento para la guerra. La fábrica contaba con consultorio médico y odontológico, cocina, comedor, cocheras, un establo para caballos y una oficina de nóminas. Todos los judíos que residían en el gueto de Cracovia y trabajaban en la fábrica eran escoltados todos los días por los guardias del gueto a la fábrica y de regreso. A pesar de que lo que hemos visto sea horrible, esto se puso peor, con el acontecimiento representado en lo que es posiblemente la secuencia más impactante y conocida de la película, la evacuación del gueto de Cracovia. En 1942, los nazis comenzaron a deshacerse de los guetos en Europa, pues la mayoría de sus pobladores habían muerto o habían sido deportados a los campos de concentración. En ese año, el terreno del gueto de Cracovia fue reducido en gran medida, y a finales del mismo año se dividió en 2, el gueto A donde estaban las personas capaces de trabajar y el gueto B donde estaban los niños, ancianos y enfermos. El 13 de marzo de 1943, los judíos aptos para trabajar fueron sacados del gueto y mandados al campo de trabajos forzados de Plaszow, mientras que los que no eran aptos, alrededor de 2.300, fueron llevados al campo de concentración más grande de la Alemania nazi, el campo de Auschwitz, o simplemente fueron asesinados ahí mismo. Después de esto se llevó a cabo una operación de limpieza esa misma noche, donde los soldados alemanes asesinaron a todos los judíos que se habían escondido. Semanas más tarde, judíos miembros del Judenrat y de la policía judía que ya no eran necesarios, fueron enviados al gueto de Plaszow y así finalmente el gueto de Cracovia desapareció.
Alrededor de 8.000 judíos fueron trasladados al campo de trabajos forzados de Plaszow, un campo construido sobre el terreno ocupado antiguamente de 2 cementerios judíos. El campo estaba dividido en varias secciones: viviendas para los alemanes, las fábricas donde trabajaban los prisioneros, así como las viviendas de estos, divididas en sección de hombres y otra de mujeres, incluso subsecciones para judíos y polacos. El campo era ampliado constantemente y llegó a alcanzar una superficie de 80 hectáreas cuadradas. El lugar fue conocido por su extrema crueldad y su vil trato hacia los prisioneros. La tasa de muerte del lugar era altísima, y todo esto era bajo la dirección de una de las personas más horribles y atroces que participó en la guerra. Me refiero al comandante Amon Goeth, a quien los judíos llamaban el carnicero de Plaszow. Pero hablaré más a fondo de este personaje más adelante. El punto es que el campo era un lugar horrible y el plan original de Amon era que todas las fábricas, incluida la de Schindler, se trasladaran dentro del campo de Plaszow. Sin embargo, Schindler no solo logró evitar esto, sino que también, gracias a múltiples sobornos, convenció a Amon de crear un subcampo justo al lado de su fábrica para ahí alojar a sus empleados y a otros 450 judíos de otras fábricas. Este subcampo era muchísimo mejor, pues aparte de alejar a los judíos de las arbitrarias decisiones de Amon, también contaba con mejor comida, alojamientos, servicio médico, ayuda social e incluso podían continuar con sus prácticas religiosas. Aunque aún así el campo era vigilado, estaba rodeado por alambre de púas y periódicamente se le hacían inspecciones. Pero gracias a los esfuerzos de Schindler esto no era una preocupación, aunque no hay que olvidar que muchos judíos permanecieron en el campo principal, el cual llegó a albergar hasta 24.000 judíos y cada cierto tiempo, aquellos que eran considerados no aptos para trabajar como ancianos, enfermos y niños, eran enviados al campo de Auschwitz. Y esto se pone peor, pues en enero de 1944, el campo de trabajos forzados de Plaszow pasó a ser por sí mismo un campo de concentración, en donde se calcula que fueron exterminados alrededor de 8.000 judíos. Sin embargo, en verano de ese mismo año, el ejército soviético, quien en este punto ya no era un aliado alemán, comenzó a acercarse, por lo que los alemanes comenzaron a desmantelar muchos de los campos de concentración, incluido el de Plaszow, enviando a los prisioneros a Auschwitz y a otro campo conocido como Gross Rosen, e incinerando los cuerpos de todas las víctimas. Así fue en este momento que Schindler se dispuso a salvar la vida de tantos judíos como pudiese antes de que fuera tarde. Es en este punto cuando se da finalmente el suceso que salvó la vida de miles de personas. Schindler gastó una enorme cantidad de dinero en lograr esto, primero negociando y pagando a Amon la propiedad de cada uno de los judíos que pudo sacar del campo para meterlos a trabajar en su fábrica, creando así la famosa lista de Schindler, la cual tenía anotado el nombre de cada uno de los judíos que compró, aunque en realidad eran 2 listas, una de hombres y otra de mujeres, con aproximadamente 1.200 nombres en total. The list is an absolute good. The list is life. All around its margins lies the gulf. Pero entonces surgió un problema, pues como ya mencioné, el ejército soviético cada vez estaba más cerca y las órdenes alemanas eran eliminar todo rastro de los campos de concentración y de sus prisioneros. Aparte de que todas las fábricas que no tuvieran una actividad relacionada directamente con la guerra fueron obligadas a cerrar. Pero una persona de la que hablaré más adelante le sugirió a Schindler cambiar el ramo de su fábrica para crear municiones. Nuevamente, gracias a los dotes de negociación y a los sobornos de Schindler, este logró convencer a Amon de trasladar su fábrica y a todos los judíos hacia Brunlitz, la ciudad natal de Schindler en los Sudetes. Así, en 1944, la fábrica y todos los judíos en la lista fueron trasladados a dicha ciudad, donde se dedicarían a la fabricación de munición, mientras que la fábrica de Cracovia tuvo que detener su producción. Aunque antes de llegar a Brunlitz ocurrió un suceso bastante curioso, cuando accidentalmente el tren donde viajaban todas las mujeres terminó en el campo de concentración de Auschwitz. Y no solo eso, también el tren que transportaba aproximadamente 800 hombres terminó en el campo de Gross Rosen, debido a que el campo de Brunlitz era un subcampo de este y duraron ahí una semana antes de que Schindler fuera a rescatarlos. Pero el caso de las mujeres fue más angustiante,
pues alrededor de 300 mujeres fueron directamente a Auschwitz, donde estaban en mayor peligro de morir en las cámaras de gases, y debido a que esta vez los sobornos habituales de Schindler no tenían éxito, este tuvo que mandar directamente a su secretaria con más sobornos para así liberar a las mujeres que ya llevaban allí varias semanas. Aparte de esto, Schindler también transportó maquinaria y materias primas, y aparte logró rescatar a otros 100 sobrevivientes de otro campo de concentración. En los últimos días de la guerra, los judíos siguieron trabajando en la fábrica, la cual era muy poco eficiente, por lo que Schindler gastó mucho más dinero en comprar munición para hacerla pasar como suya y que el ejército alemán no sospechara nada, aparte de seguir sobornando constantemente a los oficiales nazis, conseguir comida y cuidados para sus trabajadores. Así siguió operando hasta el 7 de mayo de 1945, cuando Schindler junto a sus trabajadores escucharon por la radio la noticia del rendimiento alemán y finalmente los judíos fueron rescatados por los soviéticos. Para cerrar esta historia hablaré brevemente de los personajes más relevantes de la película y su historia real. Una familia interesante mostrada en la película son los Rosner, encabezados por los hermanos Henry y Leo Rosner, dos músicos que tocaban el violín y el acordeón respectivamente. Henry era esposo de Mansi y ambos padres de Oleg. Cuando toda la familia estaba en el gueto de Cracovia, los hermanos seguían tocando y en un café Leo conoció a Helen, con quien se casó en 1943, justo la noche que fueron deportados al campamento de Plaszow. Leo y Henry tienen una historia muy interesante, pues aunque seguían viviendo en el campo de Plaszow, de vez en cuando tocaban para soldados alemanes, incluso para el mismo Amon, a quien le gustaba tanto la música de los hermanos judíos que incluso los hacía tocar en sus fiestas. Esto mismo hizo que Schindler se fijara en ellos y le salvara la vida a la familia Rosner. Los hermanos Rosner representan la complicada relación que tenían los nazis con algunos prisioneros, a quienes llegaban a admirar incluso mientras los asesinaban. De hecho, Henry tuvo que esconder su violín cuando viajó a Brunlitz para que Amon lo dejara ir. Una historia muy linda es la de Joseph y Rebecca Bau. Joseph fue usado por los alemanes para realizar carteles y mapas debido a sus habilidades de diseño, y cuando ya estaba en el campamento de Plaszow conoció a Rebecca, de quien se enamoró y juntos tuvieron una boda clandestina en el cuartel de las mujeres. En dicha boda clandestina también participó Mordecai Vulcan, un miembro de la policía judía que trabajaba clasificando los objetos de valor dejados por los judíos muertos, y fue él quien les proporcionó el anillo de bodas. Rebecca y Joseph estuvieron casados hasta sus muertes en 1997 y en el 2002 respectivamente. Conformados por Dolek y Regina y sus dos hijos, Richard y Niuisa, esta última siendo, como vimos al final de la película, la niña que Schindler besó en su cumpleaños, y siendo esta la razón por la que estuvo encerrado 5 días hasta que sus amigos del partido consiguieron liberarlo. Pero tal vez la historia más interesante de esta familia sea la de Richard, quien nació en mayo de 1939, a tan solo meses de que Alemania invadiera Polonia, por lo que prácticamente era un bebé mientras todo esto estaba ocurriendo. En 1944 fue enviado a Auschwitz, donde fue salvado por Schindler, siendo una de las personas más jóvenes en lograr salir con vida de ese campo. Al final de la guerra, con 5 años, fue encontrado por su madre en un orfanato y se reunió con su familia. Dos de las personas más importantes en la historia de Schindler fueron Paul Deck y Mia Pfefferberg, una pareja de esposos judíos. Paul Deck se enlistó en el ejército polaco y participó en la defensa contra Alemania, mientras que Mila era un estudiante de medicina en Viena, pero cuando Alemania tomó a Polonia, Mila fue trasladada junto a su madre a Cracovia, donde conoció a Paul Deck. Ambos se enamoraron y se casaron en 1940 antes de entrar al gueto. Paul Deck conoció a Schindler cuando este contrató a su madre para decorar su nuevo departamento. Aunque al principio Paul Deck no estaba contento, este terminaría siendo gran amigo de Schindler y trabajaría para él consiguiendo productos que en ese entonces estaban prohibidos en Cracovia, los cuales utilizaba para traficar en el gueto y para que Schindler sobornara constantemente a los oficiales alemanes. Un dato curioso es que la escena de la película en la que Paul Deck se separa de su esposa y finge ser un soldado polaco para sobrevivir al mismo Amon, realmente pasó en la vida real y fue justo como Paul Deck la vivió.
Al final la pareja es puesta en la lista de Schindler de último momento y ambos sobreviven. Pero lo importante es lo que ocurrió después. En 1980, Poldek conoció al novelista Thomas Keneally, a quien convenció de escribir una historia inspirada en los actos de Schindler. Thomas aceptó y creó la novela El Arca de Schindler, la cual tiempo más tarde inspiraría a Steven Spielberg para crear la película La Lista de Schindler. Poldek y Mila siguieron juntos hasta su muerte en el 2001 y 2008 respectivamente. Otro personaje interesante fue Helen Hirsch, una sobreviviente que trabajó como criada de Amon, quien constantemente la atormentaba y abusaba de ella, aunque también era posible que él se sintiera atraído por la misma Helen. Ella vivía en el sótano de la casa de Amon junto a otra criada también llamada Helen. Ambas estuvieron 2 años con el temor constante de que en cualquier momento podrían morir. Conoció a Schindler en una fiesta de Amon, donde el empresario alemán se compadeció de Helen y finalmente Schindler consiguió su libertad en un juego de cartas, pues Amon no estaba dispuesto a dejar que Schindler se la llevara, salvándole así la vida. Una experiencia que retrata cómo la suerte jugó un papel muy importante en muchas de estas historias. Isaac Stern fue uno de los judíos de Schindler más importantes en esta historia. Antes de la invasión a Polonia, Stern se comprometió con Sofia Bakenroth, aunque su matrimonio se tuvo que posponer hasta terminar la guerra. Durante la invasión de Alemania, Stern trabajó como contador para Josef Aue, un alemán miembro de la Abwehr, quien se lo presentó a Schindler. Esto debido a que en ese momento Schindler planeaba adquirir la mencionada fábrica de artículos esmaltados. Stern le aconsejó comprar la fábrica para no estar atado a las órdenes de los nazis, así como también le recomendó contratar judíos porque era más barato que contratar polacos. En el campo de Plaszow, Stern trabajó junto a Mietek Pemper para Amon Goeth. Pemper era secretario personal de Amon y en algunos casos servía como traductor entre alemanes y polacos. Stern convenció a Pemper de confiar en Schindler y fue el mismo Pemper quien descubrió que el campo de Plaszow estaba a punto de ser eliminado y le sugirió a Schindler fabricar municiones para la guerra, para que así no cerraran su fábrica. Y por si fuera poco, fue el mismo Pemper quien redactó la lista de Schindler y no Stern, como se muestra en la película. Pero volviendo a este último, este se hizo gran amigo de Schindler, tanto así que al terminar la guerra abogó para defenderlo y dar a conocer sus acciones. También se pudo casar con su prometida, con quien permaneció hasta su muerte. Incluso se informó que Schindler lloró desconsoladamente en el funeral de su amigo. Romalie Goka fue una sobreviviente del Holocausto y aunque no aparece directamente en la película, sí tiene una participación inintencionada, pues ella se trata de la icónica niña del abrigo rojo, la cual en la película es el elemento que hace a Schindler reflexionar y tomar la decisión de salvarle la vida a miles de judíos. El personaje, como mencioné, es parecido de manera inintencionada a Roma, quien estuvo en el gueto de Cracovia y solía usar un abrigo rojo, pero a diferencia de la película, ella sí logró sobrevivir. Después de ver la película se reconoció como la niña del abrigo rojo y escribió sus memorias en un libro. Otro personaje que aunque no tenga tanta relevancia en la película, pero es interesante conocer su historia, es Emily Schindler. Mientras que Oscar vivía en Cracovia, Emily residía en Ziutaue, donde como ya mencioné antes, lo visitaba de vez en cuando. Pero cuando Schindler trasladó la fábrica a Brunlitz, Emily se fue a vivir con él. Ella desarrolló un papel importante en la salvación de los judíos, pues tenía conocimientos en enfermería que utilizaba para tratar a los trabajadores. Aparte, cuando las cosas empeoraron, Emily vendió sus joyas para comprar comida, ropa y medicamentos. Al final de la guerra, ella y Oscar se marchan para esconderse y aunque estuvo un tiempo junto a él, su historia no terminó tan bien, pero ya llegaremos a eso. Para ir concluyendo, hablaré del villano de la historia, una de las personas más despreciables que existió durante la guerra, el comandante Amon Goeth, el carnicero de Plaszow. En 1943 fue a supervisar la construcción del campo de Plaszow.
así como también la aniquilación del gueto de Cracovia, y fue director de Plaszow, realizando acciones crueles y despiadadas que vemos a lo largo de la película, como disparar a los prisioneros arbitrariamente desde su balcón, atormentar y abusar de sus criadas, entre muchas otras cosas que no son retratadas en la película, como entrenar a sus perros para asesinar a los prisioneros, o matar a un cocinero simplemente porque la sopa estaba muy caliente. Aparte de todo esto, Amon era amigo de Schindler, y de hecho compartían muchas similitudes. Tenían una edad aproximada, un gusto por la bebida y por las mujeres, aparte de que de alguna manera retorcida, Amon tenía cierto honor, pues respetó el trato con Schindler cuando este ganó la libertad de Helen en un juego de cartas. Todo esto solo sirve para entender las diferencias más profundas entre los dos. Amon llegó a ser tan despiadado incluso para los alemanes. En 1944 fue relevado de su cargo por sus acciones hacia los prisioneros y por poseer propiedades judías que en ese entonces le pertenecían al gobierno alemán. Al final de la guerra, Amon fue juzgado en Cracovia por sus crímenes contra la humanidad, gracias a los testimonios de muchos sobrevivientes del campo de Plaszow, entre ellos Helen Hirsch, Mietek Pemper y el mismo Oskar Schindler. De hecho, Amon se sorprendió de que este último testificara en su contra, pues realmente creía que Schindler pensaba como él. Fue condenado a muerte por ahorcamiento y ejecutado el 13 de septiembre de 1946. Finalmente, para terminar, quiero hablar de cómo terminó la historia del mismo Oskar Schindler. Después de la guerra, Schindler y su esposa tuvieron que esconderse debido a su afiliación al partido nazi. Aunque, como ya mencioné, gracias al testimonio de varios de los judíos que salvó, quedó libre de los cargos. Pero no todo fue perfecto, pues prácticamente había gastado su fortuna en sobornos sin salvar la vida de miles de personas, por lo que nunca pudo recuperarse económicamente, y tuvo que sobrevivir gracias a los donativos de varios de los judíos que salvó. En 1949, Schindler y su esposa emigraron a Argentina, donde intentaron crear más negocios, los cuales terminaron fracasando. En 1958, Schindler dejó a su esposa para regresar a Alemania, mientras que Emily permaneció en Argentina. En 1962, la institución israelí Yad Vashem le otorgó a Schindler el título de Justo entre las Naciones y le permitieron plantar un árbol en la Avenida de los Justos por sus acciones durante la guerra. Siempre mantuvo un contacto con varios de los judíos a los que salvó mediante cartas, pero el 9 de octubre de 1974 falleció debido a una insuficiencia hepática y fue sepultado en Jerusalén, mientras que Emily falleció en el 2001 en Alemania. En la actualidad, la fábrica de Schindler es un museo, mientras que la historia de él quedará siempre plasmada en la memoria de cientos de personas con el lema: quien salva una vida, salva al mundo entero. Bueno, eso es todo. Dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Adiós.